Bueno, 11:20 de la mañana en la República Argentina, fuera del aire estábamos charlando ya con Miguel Ángel Toma, y bueno, obviamente uno va prolongando la cortina porque no tiene desperdicio. Miguel Ángel es un tipo realmente de muchos años en la política argentina. Es político, pero también es filósofo. Así se recibió de licenciado en Filosofía y Teología. Fue diputado nacional en varios periodos en la Argentina. Fue secretario de Inteligencia. Fue también secretario de Interior en el gobierno de Menem y en el gobierno de Dualde, respectivamente. Y es muy interesante charlar con él porque en estos momentos no está fuera de la política. Por el contrario, está muy adentro de la política. Está en los equipos técnicos de Juntos por el Cambio dentro del peronismo republicano. Miguel Ángel, gracias por venir a Radio Sónica y gracias por venir al arranque de mi programa. No, al contrario, yo soy el agradecido. Siempre es un gusto estar contigo y la verdad, poder dialogar con libertad y con tiempo no es tan común en los medios común, donde verdad. La velocidad hoy pasa a ser los caracteres de Twitter te condicionan. Así. ¿Qué mirás para atrás, Miguel Ángel, cuando recorres tu historia política? ¿Qué ves? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza con tu experiencia? Yo le decía el otro día a un amigo que nosotros, nuestra generación, pasó de golpe de ser especialista en voltear gobiernos peleando contra la dictadura a tener que gobernar. Uh-huh. Fue una transición prácticamente traumática en el sentido de lo acelerado y de lo que implicaba ser un outsider y un perseguido a tener que gobernar. A tener, en el caso mío, yo en el 85 por primera vez fui diputado. Uh-huh. Bueno, con solo 2 años de democracia. Con solo 2 años de democracia y después de haber, no sé, la primera vez que fui preso yo tenía 16 años, era la época de Onganía. De manera que pasar de la semiclandestinidad de durante muchos años a de golpe tener que aprender a vivir en democracia. Mi generación vivió hasta el 1983 más tiempo en dictaduras que en democracia. Uh-huh. Hubo muy pequeñas lagunas, para decirlo de alguna manera, democráticas, ¿no? Entonces, eso fue la experiencia por ahí más impactante, de ese cambio tan grande, y aprender además sobre la marcha. Uh-huh. De manera que, bueno, y después, por supuesto, la política tiene enormes altibajos, ¿no? De satisfacciones, pero también de dolor. En política se gana y se pierde demasiado a menudo. Además, yo le decía también a este amigo, charlando, un empresario, que cuando uno elige una carrera profesional, abogado, médico, lo que fuere, o elige la vía de la construcción de una empresa, uh-huh. Es decir, la actividad privada en general, es como un ciclo, no hay ciclos, es como un camino ascendente que solamente está vinculado a el mérito, la dedicación o el trabajo, pero que hay un crecimiento uh-huh. permanente. En política hay ciclos, y cada 4 años hay que revalidar esos liderazgos, esos consensos, esa búsqueda de la representación que la política tiene respecto, o debe tener respecto de la sociedad. De manera que los ciclos implican siempre un empezar de nuevo, uh-huh. de alguna manera. No es un camino ascendente, es un camino cíclico donde siempre se vuelve al principio. Y déjame preguntarte en esto de los ciclos, ¿no? Si crees que también, digamos, los ciclos se han acelerado uh-huh. A lo largo de estos años. Hoy cuando uno ve Twitter, ¿no? Que esboza una idea en tantos caracteres, o cuando ve una red TikTok donde una propuesta no es más que 15 segundos, y justamente, digamos, los propios jóvenes son quienes demandan celeridad en la búsqueda de respuesta, y la sociedad en su conjunto también, ¿no? ¿Cómo ves eso, no? Porque yo digo, a ver, si pensamos, por ejemplo, en Perón, donde te hacía planes quinquenales, donde hoy le es muy difícil decirle a una persona, che, en 10 años te voy a bajar la inflación. En un proceso de 5 años te voy a bajar la inflación, o en un proceso de 10 años te voy a eliminar el narcotráfico en Rosario. Bueno, pero acá hay que hacer una diferenciación importante, ¿no?
Una cosa son, o es la construcción del poder y las reglas del poder, que yo diría son casi eternas y permanentes. Y otra cosa es la metodología con la cual se construye ese poder. Una vez que ese poder está constituido, las reglas de juego no cambian. Ujú. No cambian. Uno puede leer a los clásicos de la política o de la filosofía y se va a encontrar con que las reglas del funcionamiento del poder son casi las mismas. Uno lee a Napoleón Bonaparte o a los biógrafos de Napoleón Bonaparte o a quien era su canciller y se va a dar cuenta que esas reglas que determinaron la acción política y la política internacional, por ejemplo, en su momento, no han variado. Ahora, han variado, sí, por supuesto, la construcción del poder y la utilización de los medios una vez que ese poder se constituye. Pero las reglas del juego siguen siendo las mismas. Y en esto hay que ser muy enfático, porque muchos creen que la velocidad que la tecnología nos ha impuesto ha cambiado las reglas permanentes del poder. Y no las ha cambiado. No es así. Lo que ha cambiado es el modo de la construcción o de la acumulación de poder, la celeridad con que los ciclos se desarrollan y generan en términos de la representación de los que ejercen el poder. Pero las reglas del funcionamiento siguen siendo las mismas. La pelea de las cruzadas, donde adelante iban los señores feudales para reconquistar el Santo Sepulcro, atrás iban los comerciantes para abrir las vías de comercio. Esa lógica del intercambio, de la búsqueda de los mercados, del modo de relacionamiento entre las estructuras militares y las estructuras económicas, siguen siendo las mismas. Y esto no es un dato menor. Y seculares, no nos olvidemos. Y seculares, tal cual. Bueno, vamos a pasar un poco, digamos, a lo que estás trabajando hoy. Me parece interesante. Hay una realidad, Juntos por el Cambio tiene una posibilidad cierta de ser gobierno en el 2023, nadie lo puede negar, las encuestas así lo están marcando, y en principio hay una situación económica, financiera, social, muy difícil en la Argentina de hoy. Vos estás trabajando con el resto de las fuerzas políticas, integrando, digamos, una gran panel de diálogo en temas, me imagino, de seguridad, que son, digamos, lo que toda la vida te has dedicado. Vamos a entrar en eso, si te parece bien. ¿Cómo no? Con todo gusto. Si yo te pregunto, ¿cuál es el principal problema en materia de seguridad hoy en la Argentina? ¿De qué me hablas? Yo te diría que la madre de todas las batallas respecto de la seguridad es la lucha contra el narcotráfico. Okay. Me parece central tener claro que si abordás seriamente este tema y lográs éxitos en esta pelea, vas a generar un proceso muy fuerte de mejoramiento de la calidad de vida en términos de seguridad. No hay ninguna duda de que el narcotráfico ha generado un cambio cualitativo, un salto cualitativo de la capacidad del crimen organizado, que existió siempre, pero que ahora con el desarrollo del narcotráfico y con la enorme cantidad de dinero que produce, como digo, ha generado un salto de calidad a tal punto que ya no es simplemente una amenaza para la seguridad ciudadana, es una amenaza para las instituciones. Lo estamos viendo en Rosario, lo estamos viendo en el norte, lo estamos viendo en otros países, por ejemplo en México. Estamos viendo y lo que pasó en Colombia también, ¿no? La penetración y la cooptación de instituciones que hoy en Rosario se ve, policía, justicia y bueno. Y fundamentalmente las narcoguerrillas. Claro. Porque lo que vos acabas de señalar de Colombia y lo que pasó en su momento en Perú, con Sendero Luminoso o con las FARC, implican realmente que esa enorme potencialidad en términos de dinero también tiene un brazo armado que lo protege, que es en este caso las narcoguerrillas. Narcoguerrillas que además se vinculan, y a eso voy, con otra serie de acciones muy graves y que no se le están dando en la Argentina la importancia que tiene, como por ejemplo toda la cuestión de las supuestas reivindicaciones indigenistas. Acá hay toda una agenda de la nueva izquierda
que se desarrolla a partir de que se cae el muro de Berlín, que la Unión Soviética se desploma y que ya no tienen un Estado sobre el cual referenciarse y apoyarse y sostenerse en términos de su despliegue como imperio, pero esa izquierda, fundamentalmente europea, no deja de existir y tiene capacidad económica y genera una nueva agenda, que podemos desagregarla, tiene muchos ítems. A mí me preocupa mucho lo que ocurre con respecto a las reivindicaciones del supuesto indigenismo, porque nos impactan en un tema central. Acá en el sur argentino, y esto tiene que ver mucho con la seguridad y con la defensa, ahora lo voy a vincular una cosa con otra, y con la inteligencia, no se está discutiendo acerca de la propiedad que reclaman comunidades que justifican su asentamiento ancestral. Porque de hecho le dieron la posibilidad de tener esa propiedad. Porque la tienen a través de la Constitución y de las leyes. Claro. Lo que me preocupa es cuando, montándose sobre esas cuestiones, se utiliza la violencia en términos no de discutir la propiedad, sino la soberanía. Esto es clave marcarlo. Una cosa es reconocerle la propiedad que la Constitución y las leyes a los pueblos originarios se las reconocen, en la medida en que cumplan lo que la ley y la Constitución señalan. Pero la soberanía es argentina. Pero la discusión acerca de la soberanía es lo que nos están planteando los pseudo indigenistas, que además están vinculados con estas formas de nueva acumulación de poder con violencia. Poder y violencia. Dinero y violencia, ¿no? Concretamente, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Facundo Jones Walla no es un chico que anda suelto por ahí, un idealista que reclama derechos ancestrales. Cuando el ejército colombiano, vos señalaste recién lo de Colombia, tiene una confrontación con la FARC en 12 kilómetros dentro de la frontera con Ecuador, lo cual hasta generó un conflicto diplomático en la época que Ecuador gobernaba por Correa. Matan ahí a Raúl Reyes. Raúl Reyes era el número 2 de la FARC, la principal narcoguerrilla latinoamericana luego de la desestructuración de Sendero Luminoso. El jefe de la policía colombiana de la época, José León Reiñao, va a Chile en una reunión con los carabineros de intercambio de información y les informa claramente que cuando les sustraen la computadora a Raúl Reyes, muerto en combate, había comunicación, ¿no? Había comunicación. Claro, con el principal interlocutor en Argentina, no el único, el principal interlocutor era Facundo Jones Walla. Me acuerdo. Hoy está de alguna manera protegido por viejos montoneros en el sur, que además le prestan a estos pseudo mapuches apoyo judicial, entre otros, que además tienen vinculación las RAM con las CAM, que es una estructura todavía mucho más poderosa en el sur de Chile, que tiene equipamiento, armamento, y donde ya se está comprobado que hay cuadros remanentes de Sendero Luminoso y de la FARC, formándolos en términos de la capacidad de acción violenta. Entonces, cuando vos ponés todo esto en un mismo análisis, te das cuenta que la lucha contra el narcotráfico y contra el lavado, que son las dos pasan a ser centrales, porque y reivindicaciones mapuches pueden estar íntimamente vinculadas. De hecho lo están, porque además vos tenés una vinculación entre las RAM y las CAM, es decir, entre los pseudo mapuches argentinos y los chiles, bueno, argentinos es un eufemismo, porque no se reconocen como tal, digamos, con los pasos que existen no controlados en el sur de la cordillera argentina. Entonces, ¿viste? A ver, vos me decís esto y yo digo, estoy hablando con un tipo que hizo inteligencia, que entiende de inteligencia y que debe tener contactos de inteligencia, además de lo que públicamente vos decís. Yo lo había leído y recuerdo que te lo había escuchado también en algún momento, en algún reportaje, y digo, ¿el presidente no sabe esto para reunirse con los mapuches y para darle la entidad que le está dando? ¿Nadie le informa al presidente estas cuestiones? No sé si viste la foto, además. No estaba la bandera argentina. No, estaba la bandera mapuche. La bandera mapuche. Y de los pueblos originarios. Sí, la bandera de los pueblos originarios. Con lo cual, bueno, lo que pasa es que en el gobierno argentino hoy hay complicidad. Por acción o por omisión. Pero hay complicidad. Y no solo
con el tema indigenista. Hay complicidad con cosas más complicadas, como por ejemplo la relación con Irán. Y acá lo mezclo con el famoso avión que todavía está en Ezeiza, que nos enteramos los argentinos porque Uruguay le impidió el acceso a su espacio aéreo y tuvo que volver a Buenos Aires porque se le acababa el combustible y no llegaba a donde tenía que ir. Ese avión estaba determinado por el Departamento del Tesoro americano, por los servicios colaterales, de que estaba tripulado nada más ni nada menos que por miembros de la Fuerza Al-Quds. La Fuerza Al-Quds, el piloto y el copiloto, pertenecían a la Fuerza Al-Quds. La Fuerza Al-Quds es el área especial de acciones de inteligencia exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica. Dos estructuras islámicas que participaron directamente en la voladura de la Embajada de Israel y en la voladura de la AMIA. Entonces, ¿por qué crees que los dejaron liberados hoy por hoy la justicia? Porque una cosa es la acción penal, que para mantener a alguien tiene que encontrar pruebas concretas, tipificadas en el Código Penal. Está y otra bien. cosa es la amenaza que significa frente a intereses estratégicos del país. Que vengan a la Argentina. Que vengan a la Argentina después de pasar, entre otras cosas, por Ciudad del Este. Cuidado, por la triple frontera, por donde entró nada más ni nada menos que Hussein Ibrahim Berro, que fue el inmolado que voló la AMIA. Y que fuera ese mismo avión el que transportaba GPS a Siria, y de Siria a Líbano, para Hamás y Hezbollah, para convertir los cohetes de Hamás y Hezbollah con que agrede a Israel en misiles. La diferencia entre un cohete y un misil es la capacidad de guiado. Bueno, les llevaba el GPS para generarle capacidad de guiado, o sea, impactar con mayor precisión en los blancos. De manera que ahí tenés una responsabilidad objetiva y una complicidad del gobierno que por todo momento trató de ocultar la amenaza que eso significaba. Lo mismo pasa con los mapuches en el sur. Con los mapuches en el sur, vos te encontrás con que un organismo del Estado, como el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que hasta hace poco lo manejaba Magdalena Odarda, ex senadora del Frente de Todos, mano derecha en su momento de Cristina Fernández de Kirchner. Y que el número 2 era Luis Pilquimán, que está además procesado por haber prestado las camionetas del INAI para el sostenimiento logístico y recambio de militantes en las ocupaciones ilegales en el sur. Ese señor Pilquimán sigue estando hoy en el INAI. Entonces, acá hay una acción del Estado de complicidad por acción. En el otro caso, por omisión. Pero en ambos casos hay una absoluta responsabilidad por parte del gobierno en permitir este tipo de cosas. Este es el diagnóstico. La búsqueda de soluciones en el caso de llegar al gobierno, ¿está consensuado entre los diferentes bloques o entre las diferentes, digamos, referentes de Juntos por el Cambio, o eso va a ser complejo? Estamos trabajando en la elaboración de una plataforma común. Nosotros, como peronismo republicano, tenemos nuestra identidad y nuestra propuesta que estamos llevando a esta mesa de consenso. Y en el tema del narcotráfico, para ser muy concreto y no hablar simplemente de diagnóstico, sino de propuestas, propuestas, nosotros creemos que hay que constituir varias cosas en términos institucionales. La primera, reconstruir la AFI. La AFI ha sido destruida sistemáticamente. No hay inteligencia en la Argentina. Y si la hay, es cómplice en muchos casos de esto que acabamos de señalar, por ejemplo, respecto del avión iraní. No puede ser que el titular de la AFI salga a decir que conjetura que el avión que estaba piloteado por dos hombres de Al-Quds en realidad era una escuelita de vuelo para los otros venezolanos que venían en la tripulación. Es poco serio, es muy poco serio. En todo momento se intentó de alguna manera minimizar el tema. Eso es complicidad. Primer punto. Entonces hay que reconstituir. ¿No crees que es información que puedan tener y que tal vez vos no tengas? A ver, si nosotros tenemos la información, que hoy somos simples ciudadanos comunes que nos dedicamos a discutir y analizar esta cuestión desde nuestra experiencia, de nuestro sistema de relaciones, ¿cómo no lo iba a tener
la AFI. Y si no lo tenía, más razón a lo que estoy diciendo, la necesidad de reconstituirla como una estructura que realmente defienda los intereses estratégicos del país. Primer punto. Segundo punto. Segundo punto es la creación de una fuerza específica de lucha contra el narcotráfico. Algunos lo quieren llamar la DEA criolla. Bueno, yo no lo tomo en relación a lo que son respuestas de otras realidades, ¿no? El caso de Estados Unidos tiene su propia complejidad, tiene México al lado, bueno, en fin. Pero sí la necesidad de crear una fuerza especializada en este tema, que tenga capacidad de operaciones en todo el territorio. Okay. Entonces, hay que generar inteligencia y capacidad de operaciones sobre este tema. Y el tercer elemento que consideramos fundamental es la constitución de un ámbito específico en la justicia federal, donde se constituya un fuero especial donde jueces y fiscales entrenados y capacitados para este tema tengan la capacidad de operar en conjunto con esta fuerza de élite, llamémosle así, dedicada específicamente a la lucha contra el narcotráfico. Que no sería el ejército. No, el ejército ahora vamos a ver cómo lo tenemos que imbricar con el tema de seguridad. Pero termino con esta idea. Entonces, esta trilogía, inteligencia, operaciones especiales de una fuerza de élite más justicia, pasa a ser una suerte de diagrama específico para el tema de la lucha contra el narcotráfico. Sabiendo además que la inteligencia excede mucho más ese tema, es mucho más amplio. Perfecto. Pero tiene que tener un ámbito específico también dedicado a esta cuestión. Luego viene el tema de la seguridad y su vinculación con la defensa. La pregunta que nos tenemos que hacer. Temas que para mí me parecen trascendentes. Son centrales. Antártida, Malvinas, Estrecho. Estrecho no, y además... Y el mar. Sí, además de todo eso, la pregunta que hay que formularse es la siguiente. Si nosotros tenemos en el sur un germen de guerrilla rural, porque cuando un grupo de pseudo mapuche ataca a tiros, ya no ocupa propiedad privada o propiedad del Estado, cuando agarra a los tiros a una estructura del Estado como es la gendarmería, está frente a un acto de violencia organizada, se llama terrorismo, o guerrilla rural en este caso, ¿sí? La pregunta es que además esta guerrilla rural no reconoce nuestra soberanía. Intenta construir una nación dentro de nuestro espacio soberano. ¿Es o no es una agresión a intereses estratégicos en términos también de defensa nacional? Sí, claro. Entonces, acá hay que empezar a rediscutir el rol de las Fuerzas Armadas. Kirchner, en su momento, restringió tanto lo que está en la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, que hay que modificarlas, que determinó que las Fuerzas Armadas no solamente podían ser aplicadas frente a una agresión externa, sino que le agregó que frente a la agresión de un tercer Estado, a través de su estructura militar, con lo cual achicó todavía mucho más el rol de las estructuras de las Fuerzas Armadas, el rol y la función. Con lo cual hoy, y en un Estado además quebrado como tenemos, vos tenés que utilizar todos los elementos del Estado en función de garantizar la integridad territorial, defensa nacional, la seguridad ciudadana y la lucha, en este caso específico, contra la gran amenaza que representa el narcotráfico en todos sus ámbitos de acción, ya sea el ingreso, la venta y el lavado de activos. Termino con esto. Las Fuerzas Armadas tenemos que modificar la Ley de Defensa y de Seguridad para que pasen a constituirse como un elemento sustancial de apoyo a las fuerzas de seguridad en sus operaciones de seguridad interior. Y además hay que pensar un redespliegue de las Fuerzas Armadas, un redespliegue que controlen aquellas áreas deshabitadas, pero con altísimo potencial económico y de recursos naturales, que hoy están siendo objeto de la mirada y del interés de las potencias y de esas potencias que operan a través de estos pseudo mapuches, entre otros agentes de esa operación.
Muy complicado el tema. Me quedó clarísimo y me parece muy importante todos los que has descrito, porque es prácticamente la política de seguridad que se puede llegar a encarar Sin a partir duda. del 2023. A nivel personal, ¿te gustaría comandar esa reforma? Mira, la idea en la que estamos trabajando desde el peronismo republicano y desde la Fundación Encuentro es aportar esto a un programa común. Después veremos quién lo lleva Los a cabo, nombres, por ok. supuesto, esa es otra discusión posterior. Yo creo que hoy lo fundamental, más allá de las legítimas aspiraciones que puede tener Obvio. cualquiera y que son absolutamente respetables, yo creo que lo fundamental es ponernos de acuerdo en un programa de acción frente a una demanda de la sociedad inmediata y frente a una amenaza estratégica que si no la empezamos a resolver hoy, mañana puede ser muy tarde. Mirá lo que le pasó a Chile. Ujú. Ojo. Miguel Ángel Toma, muchas gracias por venir a Radio Sónica. Siempre es un placer charlar contigo y espero que hayas disfrutado de la mañana con nosotros. La verdad que muchísimo y como siempre a disposición de ustedes. Miguel Ángel Toma, como te decía, licenciado en Filosofía y Teología, diputado nacional, secretario de Inteligencia, también fue secretario de Seguridad Interior, charló con nosotros en la mañana del arranque.